Hay algo en esta mañana que quisiera que cada uno de nosotros recordara, tuviera presente en su mente y en su corazón. Es que Dios nos creó para bendición. Amén. A ver, repito otra vez. Dios me creó para bendición. Amén. Dice la Biblia que nos creó a su semejanza, a su imagen y semejanza, y nos bendijo. Amén. Es decir, tú tienes ya la bendición de Dios. La tienes ahí. Y hay dos cosas maravillosas que puedes hacer. Una, de tener la bendición, conservar la bendición. ¿Sí? ¿Qué es lo que a veces hacemos muchos? Cuando menos guardar lo poquito que tenemos. Esa es una actitud que podemos tomar. Pero hay otra segunda. Podemos aumentar la bendición. Amén. Que ya es muy diferente a solamente querer conservar lo poco que tenemos. Si ustedes se recuerdan, en la parábola de los talentos, cuando lo dividió el Señor y se los dio a cada quien, aquel que la quiso conservar nada más, no produjo nada y le fue quitada. Pero todos aquellos que empezaron a querer más y a trabajar, a hacer lo necesario para que creciera, todos la duplicaron. Esta mañana es importante que tú y yo podamos pensar en la segunda actitud, querer aumentar la bendición. ¿Sí? Querer aumentar la bendición. Cuando vemos este pasaje bíblico, encontramos dos características muy especiales. Dice que vivió Adán, tuvo un hijo, bueno, cuando vamos en la porción de aquí, ya sabemos que tuvieron más, y luego, ¿qué pasó? ¿Quién se le fijó en la lectura? Y murió. Luego nació Enos, tuvo hijo, vivió tantos años y, díganlo fuerte, murió. Y luego Matusalem, no, ese fue después de los, no sé qué. Déjenme ponerme los nombres bien porque son varios. No va a hacer que digamos cosas que no. Dice Adán tuvo a Set vivió y luego se murió. Luego nació Enos, tuvo a Mahalael, vivió y luego se murió. Y luego nació Jared, vivió, tuvo a Enoc y se murió. ¿Qué diferencia encuentran en el siguiente, en Enoc? No murió. Y se dice tampoco de Enoc, pero lo poco que se dice es bueno. ¿Cuántos personajes conocemos que se habla muchísimo, pero no son buenos? Y puede haberlo a lo largo de la historia. Podemos hablar muchísimo de Hitler y al final podemos hablar mucho de Napoleón, podemos hablar mucho de Herodes, de Nerón, de grandes personajes, podemos hablar de nuestros contemporáneos, de gente que ha vivido en este tiempo, que se ha hablado mucho, pero que nada bueno se puede sacar de ahí. Sin embargo, en la vida de Enoc hay dos cosas. Primero, no murió. No se enfrentó a eso que todos, absolutamente todos los hombres se han enfrentado. ¿Quién se sabe la biografía de alguien muy especial, muy importante, muy alto de nivel de servicio, de lo que fuera? Todo dice, nació en el año de 1800 fulano y murió. Se acabó. Sin embargo, en la vida de Enoc no se dice que murió. Y es ahí un punto muy importante. ¿Qué lo llevó a ese terreno? ¿Qué lo llevó a ese punto? Dos cosas. Una práctica que tú y yo es importantísimo que tengamos. Si queremos aumentar la bendición, si queremos, por supuesto, llegar a la inmortalidad. Bueno, antes que nada, quiero decirles esta enseñanza, a lo mejor ya lo sabían.
todos somos inmortales. ¿Amén? ¿Sí? La Biblia dice que la muerte no es finiquito de las cosas, es la apertura a la eternidad. Y por la eternidad vamos a vivir, ¿sí? En la noche no dejen de venir, vamos a hablar sobre la muerte, sobre las características y detalles. Pero al fin y al cabo tú y yo somos inmortales. Al morir, dice, el cuerpo vuelva al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo creó para estar allá por la eternidad. ¿Sí? Amén. Si quieren saber más, en la tarde vamos a ver los dos, para dónde podemos ir o para dónde no. Pero es importante que este tiempo nosotros podamos invertirlo de la mejor manera. Enoc dice que tuvo una práctica maravillosa. Y así a mí siempre me encanta la Biblia cuando no dice algo tan claro ni tan completo. Eso nos da la opción a nosotros de poder aclararlo más o de poder completarlo. ¿Sí? A ver, la práctica maravillosa que realizó Enoc era que caminó con Dios. ¿Amén? Pero si yo le pregunto a Quique, ¿qué significa caminar con Dios? Va a tener un concepto muy especial. El hermano va a tener otro concepto. ¿Y qué les parece si escuchamos cuando menos unos 5 conceptos de lo que ustedes creen que significa caminar con Dios? Alguien que me diga. Yo les decía, no está tan claro, pero no está completo tampoco. Habla de una acción maravillosa. Es una acción, una vida, una práctica constante que significa caminar con Dios. Puede significar conocerlo para ser como. Cuando nosotros, vamos a tomar un ejemplo de entre nosotros, si mi esposa y yo salimos a caminar, vamos platicando, ¿verdad? Y podemos ir detallando cosas. Desde planes, desde carencias, desde necesidades, desde proyectos, desde todo, y nos vamos conociendo, como dice exactamente Pablo. Caminar con Dios implica platicar con Él y conocerlo. ¿Cuándo están de acuerdo? ¿Amén? ¿Qué les parece si esta mañana cada uno de nosotros tomamos esa decisión maravillosa de caminar con Dios? En el concepto que dice Pablo, platicar y conocerlo. Pero solamente eso quiere decir caminar con Dios. ¿Qué quiere decir, hermana? Y luego, hermana Janet, amarlo. Caminar con Dios es amarlo. Amén. Y acuérdense, hemos estado platicando, bueno, no con todos, en algunas reuniones de parejas y en consejería pastoral, les hemos estado diciendo, dijo, aquí hay una pareja cerquita, más cerquitas que las de allá. Amar no es un sentimiento ni una emoción, amar es una decisión. Y el hermano Alejandro decide amar a la hermana Teresita porque quiere amarla, no porque se porta bien o hace las cosas bien. ¿Sí entiende, hermano? El amor es incondicional y se entrega, no esperando recibir nada a cambio, ni esperar que por lo que yo hago tú tienes que hacer otra cosa, que es nuestro más grande error. La hermana dijo maravillosamente, caminar con Dios es amarlo. Amén. Es una decisión que yo tomo. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Amamos a Dios, como dicen cuando vamos a casar a alguien, en las buenas. Amamos a Dios en la abundancia. Amén. Es una decisión, es un caminar con Dios. Es algo que me lleva a no tener ganas de volver atrás. ¿Sabe qué, hermano? Entre paréntesis, para todos los casados, si tú estás pensando siempre en que puedes regresarte a la vida de soltero, nunca va a prosperar tu matrimonio. Si siempre tienes un pie fuera de la casa y otro dentro, nunca vas a llegar a una plenitud de vida matrimonial. Tienes que decidir amar a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, por encima de todas las cosas y a pesar de todas las cosas. Y entonces jamás ni por aquí se te va a ocurrir dejarlo, divorciarte, separarte,
no debe de existir. No porque no esté latente las cosas, sino que no debería de existir para que la vida matrimonial fuera así. A ver, ¿qué significa esto con Dios? Otra vez, volvemos a tocar ese punto, que nunca jamás tengas necesidad ni idea de regresar a Egipto. A ver, ni siquiera pienses en Egipto. Sí me doy a entender, ¿verdad? Porque hemos estado con los mensajes, ¿sí? Ah, no, cuando me portaba mal me iba mejor. No es cierto, es una falsedad, es un error del enemigo. Jamás estarás bien fuera de la voluntad de Dios. No puedes estar mejor que con el Señor. Amarlo por encima de todas las cosas. Amémonos de esta manera nosotros, pero amemos a Dios caminando con Él. A ver, aunque parece que no entiendan las cosas, aunque de veras a veces no entendemos las cosas, pero yo sigo amando al Señor, no porque lo entiendo, sino porque he decidido amarlo, aunque me vaya mal. ¿Cuántos creen que a los no creyentes les da cáncer? ¿Y cuántos creen que a los creyentes les da cáncer? No depende de eso, mi amor al Señor. Mi amor depende porque yo lo quiero hacer. Y dice la Biblia, Enoc caminó amando a Dios. A ver, ¿se dan cuenta qué bonito podemos hacer? Y se dio cuenta que Enoc caminó hablando con Dios. A ver. Y nos damos cuenta que Enoc caminó conociendo a Dios. Y hace un rumbo maravilloso, un giro, toma nuestras vidas maravillosas. Uno más, Janet. Ajá. Vivió una vida consagrada a Dios y sirviendo a Dios. Amén. No, ya le di un punto muy especial que era el siguiente del mensaje. ¿Qué creen que significa Enoc? Exactamente la palabra que dijo Janet, Kadosh, consagrado, dedicado a Dios. Qué hermoso es cuando tú te dedicas a Dios, te consagras a Dios. Y caminó Enoc dedicado a Dios. Amén. Qué bello es que de este hombre que se dice tampoco se puede hacer cosas maravillosas. Podemos obtener enseñanzas bellas, podemos desprender de nuestra mente muchas áreas en las cuales tú y yo podemos entrar también a vivir, a practicar. Amén. Entonces, y Enoc se dedicó y caminó con Dios. Amén. ¿Cuántos quieren hacerlo de veras esta mañana? Hermano, tenemos que romper el molde. Tenemos que romper los paradigmas, las formas de ser, las actitudes que a veces tomamos. Nació, se reprodujo y se murió. Pero en ese lapso entre el nacimiento y la muerte debemos de decir, caminé con Dios. Amén. Y tradúcelo, caminé, conocí a Dios, hablé con Dios, me dediqué a Dios y amé a Dios. Amén. Uno más, dijimos que 5, pero podemos ir más, hermana Laurita. Caminé y obedecí a Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos habla a través de su palabra, pero a través de nuestro entendimiento? Yo estoy plenamente convencido que debemos de tener una fe sabia, consciente, real. Hace un poquito predicaba, no me acuerdo si hace unos 8 o 15 días, y les decía, la fe no debe de ser fanática, la fe debe de ser sabia. Amén. Caminé con Dios por obediencia, porque decidí, porque quiero hacerlo, ¿sí? Y no les dé miedo a los recién convertidos. Hoy no hay muchos, hoy casi todos son ya de mucho tiempo. No les dé temor el que los cuestionen acerca de Dios, porque ustedes quieren amar al Señor, por eso están aquí. Amén. Nadie los obliga a hacer nada, es una decisión. Yo me dedico a Dios, amén. Una fe sabia, consciente, que me hace saber y disfrutar las bendiciones que Dios tiene para mí. Así es de que ya no estoy bajo la bendición general
de todas las personas. Estoy bajo una bendición que quiero más y más y más, y que vaya prosperando y que dé un fruto maravilloso. Amén. ¿Cuántos quieren practicar esta acción? Caminar con Dios. Y a ver, repítanme la primera. ¿Cómo podemos caminar con Dios? Hablando. Hermano, dedica más tiempo a hablar con Dios. Amén. Amén. Segundo, amándolo. Ámalo más por sobre todo, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas. El camino del momento en que no entiendes es un solo capítulo. Mañana vas a ver el resultado, y el resultado será maravilloso para ti. ¿Qué más? Dedicado, consagrado a Dios. Y eso quiere decir Enoc. Nadie se llama Enoc aquí. Sí, Enoch. ¿Dónde están? Hay dos Enoch aquí, ¿no? No, nomás uno. ¿Dos? El papá y el hijo, ¿verdad? Dos Enoch. Qué hermoso es que, digamos, que mi hijo está dedicado a Dios, consagrado a Dios. Muchos nombres tienen muchas cosas bien maravillosas, ¿verdad? Pero hoy que estamos hablando de Enoc, hermano, si alguien está embarazada, ¿no hay nadie embarazada ahora en la iglesia? Sí, Iris, pero no está. ¿Quién más? Bueno, creo, pero qué bueno sería para un hijo Enoc, dedicado a Dios. Amén. Que camine con Dios, que ame a Dios, que hable con Dios, que conozca a Dios. Amén. Qué bendición. ¿Cuántos quieren practicar esto? Necesitamos vivirlo. Pero déjenme decirle, todavía no solamente esto. Ay, qué tremendo. ¿Quién fue la última que habló? La hermana Laurita. La hermana Laura abrió al segundo punto. No solamente es una práctica monótona, es una práctica activa. ¿Qué dice Hebreos? De Enoc, precisamente, que mientras vivió, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué tremendo, está bien fuerte esto. No solamente es una acción de caminar con Dios, sino que mientras camino, estoy agradando a Dios. ¿Ven? Complaciendo a Dios, obedeciendo a Dios. Y volvemos otra vez al punto de anterior. Cuando la Biblia no dice tan claramente o no completa las cosas, nos da la oportunidad para que tú y yo las completemos con nuestro razonamiento y nuestra acción. ¿Qué significa testimonio de haber agradado a Dios? Ya dijimos algunas palabras, ¿verdad? Pero quiero que ustedes participen y lo digan. ¿Qué significa agradar a Dios? Vida ejemplar, que lo que yo hago sea sancionado por Dios. ¿Amén? Y mira, hermano, déjame bajar esto, porque ¿cuántos saben que cuando consagramos algo a Dios es todo? ¿Amén? ¿Amén? Todo. Si tenemos testimonio o queremos tener testimonio de agradar a Dios, quiere decir que todo lo que yo hago le agrade. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ver sus manos y decirle: Señor, yo quiero caminar contigo, quiero dedicar mis manos, y todo lo que hagan estas manos, que te agrade? Amén. A ver, levante sus manos, hermano, de veras, y dígale: Señor, que todo lo que hagan estas manos te agrade. Mire, hermano, tenemos la bendición. Dios nos creó y nos hizo su imagen y semejanza y nos bendijo. Pero no podemos quedarnos cuidando esa pequeña bendición o grande bendición, porque se va a acabar. Necesitamos reproducirla, generar más, y la única manera de generar es caminar con Dios y hacer todo que le agrade. Pablo dijo: vida ejemplar. ¿Cuántos creen que lo que podemos hacer con los pies le agrade al Señor? Puede ver cada parte de su cuerpo. Ahora, ese es algo bien importante. ¿Cuántos creen que con nuestros pensamientos podemos agradar al Señor? Sí, hermano, toca tu cabeza y dile: mis pensamientos. Y cuando vengan pensamientos que no son acordes, clama al Señor. Él quiere que tú te dispongas y Él te respalda para que puedan salir las cosas bien. Hay muchas cosas que Dios actúa en nuestras vidas,
que no tiene probablemente que ver con lo que nosotros hagamos, sino con lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. ¿Sí, amén? ¿Sí me entienden? Volviendo a esta misma historia, antes de esta historia, ¿qué pasó con Caín y Abel? Los dos trajeron ofrenda. Los dos trajeron una buena ofrenda. Déjeme decirle, y espero que me lo capte bien, los dos iban caminando con Dios. Los dos querían amar a Dios. Los dos querían agradar a Dios. Pero, ¿cuál fue el pero? Tampoco está claro. ¿Cuál fue el pero? ¿La ofrenda de Caín era mala? La Biblia nunca dice que la ofrenda de Caín era mala. ¿Qué creen que era lo malo? Ustedes pueden... Los pensamientos, su actitud, lo que había en su corazón, que era muy diferente al caminar con Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso, toma tus manos y ponlas aquí y dile: Señor, que mi actitud, que mis pensamientos, que el anhelo de mi corazón de veras sea agradarte. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Con todo amor y respeto, porque podemos hacer muchas cosas, pero ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí que yo no veo? Y vamos a ver en primera de Samuel lo que dice Samuel: porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. ¿Cuántos quieren poner su mano sobre su corazón, aunque sea sobre esa bomba de carne que avienta sangre, y decirle: Señor, que mi actitud, que mis pensamientos te agraden? Amén. Porque voy a estar aquí brincando, danzando, haciendo un montón de cosas y ganándome la confianza y la actitud de los demás, y muy especialmente, y el Señor me está viendo en mi interior. ¿Y qué va a decir? Si es que mi interior no está bien. Caminar con Dios es algo maravilloso, pero agradar a Dios en espíritu, alma y cuerpo es lo maravilloso. Pero usted va a decir: ¿y quién lo podrá hacer? ¿Quién lo podrá hacer? Vamos a analizar un poquito. ¿Cuántos creen que Enoc tenía las mismas debilidades que nosotros? No era sobrenatural Enoc. No era un superhombre. Tenía una convicción: quiero caminar y quiero agradar a Dios. Punto. Amén. Lo demás el Señor lo refuerza, lo fortalece, nos abre la apertura. Y para todos nosotros, hermanos, la vida de Daniel es hermosa. Léala. Cuando Daniel llega a ese lugar, en otra ciudad, en otro terreno, otra tradición, otra religión, otra herencia, y esclavo, estamos viviendo en este lugar, estamos aquí de pasada. Amén. Usted lee Hebreos y habla de Enoc, y dice que todos somos peregrinos y extranjeros. ¿Sí o no? ¿Sí? Peregrinos y extranjeros. No es nuestro esto, no es nuestra patria, aunque estamos contentos. Yo no estoy contento de ser mexicano. ¿Amén? Amén. Pero no es la totalidad de mi vida. Mi futuro está en la patria celestial, ciudadano del cielo. Enoc tuvo sus deficiencias. ¿Cuántos dicen amén? Tuvo sus carencias, tuvo sus tentaciones. Sin embargo, él tomó la firme decisión de caminar con Dios y de agradar a Dios. El Señor se complace con sus hijos que deciden. Y me salió un poquito, estaba en Daniel, y Daniel dice: propuso en su corazón no contaminarse. Tomó la decisión, quiso caminar con Dios y quiso agradar a Dios, e inmediatamente dice la Biblia que Dios le dio gracia delante del jefe de los eunucos. Si tú te lo propones, lo decides y lo llevas a la práctica, el Señor te da gracia para hacer todas las cosas. Amén. De veras, tenemos que animarnos a vivir en otra etapa de vida espiritual, en otro nivel. No en un nivel mediocre, que medio le creamos al Señor, que medio funcionen las cosas, sino en un nivel donde funcione todo maravillosamente, que caminemos con Dios y que agrademos a Dios. Vida ejemplar, pensamiento, corazón, manos, piernas, todas las áreas de nuestro cuerpo que glorifiquen
al Señor. Amén. Una cosa más, ¿qué más significa agradar a Dios? ¿A poco nada más eso? Ya lo habíamos dicho, una palabra ahí maravillosa, obedecer a Dios. ¿Verdad? No oí. Agradar a Dios significa siempre tomar opinión de Dios. Oye, Dios, ¿te parece bien que yo haga esto? Qué hermoso es cuando podemos pedir consejo de Dios. Pero un consejo donde nos detengamos a escuchar la respuesta, donde podamos sentir la paz de Dios, aunque no entendamos. Y mire, qué hermoso es poder de veras hacer las cosas cuando la voz de Dios dice, hazlas, aunque lo que se ve al frente no sea tan agradable. Amén. El Señor Jesús decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Amén. Pablito. Tomarlo de la mano, agradar a Dios, tomarlo de la mano. Yo siempre he tratado de decirles a ustedes, y aún en el consultorio me ha dado muy buen resultado, porque todos lo necesitamos, el contacto físico. Abrace más a su familia, ame más a su familia, exponiendo su cuerpo. Sí, aunque sus hijos estén grandotes y a veces renieguen de que usted los abraza, abrácelos. Es algo especial. Y cuando vamos de la mano con Dios, podemos sentir su presencia en todo momento. Y qué hermoso es saber que Él está ahí a nuestro lado, aunque parece que nuestros sensores no lo sienten. ¿No es cierto? ¿Cuántos han sentido que Dios no está ahí tan cerquitas? Híjole, pero algo en el ambiente me dice, aquí está mi Dios, por estar cerca de Él. Amén. Una cosa más. Amar lo que Él ama. Dice la Biblia que un culto maravilloso delante de Dios es lo que Dios le dio a Miqueas 4:8. ¿Qué quiere Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia. Me faltó una. Y humillarte ante su presencia, y humillarte delante de tu Dios. Amén. Es bien sencillo. Amar lo que Él ama. Dios quiere engrandecerte, pero quiere que reconozcas que Él es tu engrandecedor. Humíllate delante de la presencia del Señor. Amén. Dios quiere que hagas lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Obedecer su voz, hacer las cosas que Él quiere que tú hagas. Amén. Qué bello es que esta mañana podamos todos nosotros decir, quiero salir del montón. Amén. Amén. Lean ese capítulo de Génesis, todo el que dice, y vivió tanto, engendró y se murió. Y se murió, y se murió. Todas las biografías de los hombres importantes terminan y se murió. Pero dice la palabra del Señor que de aquí en adelante, bienaventurados todos los que duermen en el Señor. Porque ya no va a haber mucho trabajo aquí, pero la obra sigue y sigue por la eternidad, porque es la obra de Dios. Y Enoc tuvo esa bendición, fue traspuesto, fue llevado delante de la presencia de Dios. Un hombre común y corriente. ¿Cuántos creen que los que estamos aquí podemos ser como Enoc? Quiero hacer esta pregunta, es muy sencilla, muy simple, pero vale la pena que tú y yo la respondamos con todo nuestro corazón. ¿Están dispuestos? Amén. Fíjense bien, ¿de quién dependió que Enoc se fuera al cielo directo sin morir? ¿De Dios o de Enoc? A ver, levanten la mano todos los que votan por Enoc. Levanten la mano todos los que crean que Dios. ¡Ah! Gracias. Amén. Muy bien, muy bien. Era una pregunta capciosa, ¿verdad? Realmente, nuestra historia la escribimos nosotros. La decisión la tomamos nosotros. Quite de su mente y de su corazón, Dios te va a llevar al infierno, Dios te va a mandar al infierno. Son mentiras. ¿De quién es la decisión? Tú decides. Tú decides. Tú decides, déjame decirte esto, está medio fuerte, pero tú decides el nivel espiritual en que quieres caminar. Amén.
Tú decides el nivel de relación con Dios que quieres tener. ¿Sabes qué, hermano? La iglesia no te lo va a dar. La educación de la iglesia no te lo va a dar. Es tu decisión. En el templo, porque se hagan las cosas que tú quieres, no va a darte un nivel espiritual. Se va a dar la decisión que tú tengas de estar con Dios. Y si usted analiza la vida de mucha gente que ya no está activa en las cosas de Dios, ha sido porque siempre le ha echado la culpa a todos, a los programas, a los cambios de horario, a los cambios en la alabanza, a los cambios en eso, a los cambios allá. De eso no depende nada. Depende de tu relación con Dios. Amén. ¿Pero de qué depende tu relación? De lo que tú quieras de Dios. Amén. Es personal y está en la medida en que tú abras y dispongas tu corazón. ¿Cuántas cosas se dicen en este tiempo? Y vivió Enoc, y vivió fulano y fulano, no. Pero el único que se dice caminó con Dios fue de Enoc. Amén. Siempre en la palabra de Dios busque esas perlas maravillosas en medio de las cosas. Y vámonos a Segunda de Crónicas otra vez, un montón de nombres. Y ya, pero llega un nombre, Jabes. Y Jabes fue el más honorable de todos sus hermanos. ¿Y por qué? Porque Jabes invocó a Dios, porque Jabes caminó con Dios, porque le pidió a Dios, porque buscó apartarse del mal, que el mal no lo tocara. Buscó, por cierto, la bendición espiritual. ¿Cuántos creen que es malo pedir una bendición espiritual? Nadie. ¿Por qué no la pides? ¿Cuántos creen que no debe de ser correcto pedir una santidad superior a la que tengo? Claro que no. Tú tienes en tu boca la medida de la petición, la medida de la acción, la medida de la decisión. Tú puedes llegar a ser el más ilustre de tus hermanos. Amén. Y vaya descubriendo en cada una de esas porciones bíblicas que usted lea. Siempre hay un destello ahí de alguien que se dice muy poco, pero que trasciende a lo mucho. Jabes, solamente en ese pedacito. Enoc, solamente ahí en Hebreos. ¿Cuántos esta mañana quieren tomar la decisión plena de vivir una vida plena con Dios? Completa, amplia, dinámica. Tienes que tomar dos decisiones: desear caminar con Dios y agradar a Dios. El viernes tuvimos una clase bonita preparándonos para un proyecto de la iglesia al cual yo les quiero invitar que sigamos orando. Quiero que me ayuden a orar, de veras. Necesitamos mucho de la oración y mucho del poder del Espíritu de Dios. Amén. De veras, yo quiero, antes de que les diga por qué, quiero comprometerlos. ¿Cuántos quieren orar por este proyecto? Ahorita se los voy a decir. Levanten la mano los que quieran ayudarme a orar. De veras, si no va a orar, no levante la mano, pero si quiere orar, levante la mano. Necesitamos orar mucho. Por lo que tenemos que orar es por los grupos en los hogares. Hemos dado muchas vueltas y no hemos podido lanzarlo, por alguna razón, por alguna situación plena. Y llegamos el viernes y tuvimos una instrucción maravillosa para que algo en la vida espiritual progrese y tenga poder. ¿Qué crees? No es importante si eres hombre o eres mujer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No es importante la edad que tengas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No es importante el estado civil en que tú tengas. Amén. No es importante, déjame decirte esto, que eso es maravilloso, la preparación intelectual que tengas. Amén. Díganme, para que haya una explosión del Espíritu de Dios, no es importante, inclusive, déjame decirte, los dones que tú tengas. Lo que es importante es la presencia del Espíritu Santo y de que tú busques a Dios, de que caminemos con Dios, de que agrademos a Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Aquí te desarmas totalmente y me desarmo yo también. Ay, es que yo no sé. No es importante que no sepas. Ah, es que yo no tengo un título académico. No es importante que lo tengas. Ah, es que yo no soy mujer. No es importante que seas mujer. Ah, es que yo no soy hombre. No es importante que seas hombre. Ah, es que yo estoy viejito. No es importante que estés viejito.
Y tú puedes sacar de la palabra de Dios viejitos maravillosos para la gloria de Dios. Y para empezar, Abraham. ¿Sí o no? Zacarías. Y muchos viejitos. Es que yo soy niño, yo no sé. Y ahí está el niño que dio los panes y los peces. Y ahí está un niño de 12, 13 años como David. No es importante eso, lo que importante es buscar la relación íntima y perpetua con Dios. De aquí en adelante, ¿cuántos dan gloria a Dios? Ya tomé mucho a Alejandro y a Teresita. Aunque parece que están enojados, júntense más, quiten los cuadernos de ahí. Y si están, nos vamos a contentar ahorita. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede fluir abundantemente a través del hermano? ¿Depende de que sea hombre? ¿Depende de que tenga un título académico? ¿Depende de que conozca de memoria la Biblia? ¿Depende de qué? De que él quiera que Dios lo use. De la hermana Marta, ¿cuántos creen que Dios la puede usar? Aún siendo mujer. Y queremos quitar de nuestra mente, gloria a Dios. Y bueno, cuando yo lo voy a decir, mira, sea pastor aquí. Dios no hace acepción de personas. Dios usa a los hombres y usa a las mujeres que quieren ser usadas por Dios. Amén. Ahora, hasta le ponemos esa palabra. Dios usa aunque seas hombre, aunque seas mujer. El aunque, quítalo, hermano, quítalo. Porque Dios lo que quiere es corazones dispuestos. Y Enoc se dispuso. Enoc decidió caminar y Enoc decidió agradar a Dios. Amén. Ahora ya la pregunta muy sencilla y práctica para todos nosotros es: ¿cuántos quieren decidir esta mañana con todo su corazón caminar con Dios? ¿Y cuántos quieren decidir de esta mañana con todo su corazón agradar a Dios? Con todo. Amén. Mi hermano, cuando nos ponemos en el camino de Dios, es tan maravilloso que el Señor te enseña todas las cosas, te dice, habla tu corazón claramente. Y quiero terminar haciéndoles esta pregunta: ¿cuántos de ustedes han decidido hacer algo y han sentido aquí, o a veces aquí, que no está bien, y que dicen, mejor no, y después se dieron cuenta que era la voz de Dios? ¿Cuántas veces decidieron no hacer algo, pero volvieron a sentir eso aquí? Gracias a Dios por lo que tenemos aquí, o aquí, o a veces aquí. Yo lo he sentido aquí en mi mano. ¿Por qué? Porque Dios te creó a su semejanza, te ha dado de su espíritu, y a través de su espíritu toca las fibras de tu cuerpo, de tu corazón. Amén. Y te dice claramente, tangiblemente, sé dócil a la palabra del Señor. ¿Cuántos esta mañana quieren tomar esa decisión? Yo quiero que los que quieran tomar la decisión de caminar con Dios se pongan de pie. Y los que tengan la decisión de agradar a Dios con todo su corazón, a pesar de todas las cosas, se pongan de pie también. Amén. Gloria a Dios. Cuando veo la palabra de Dios, qué hermosa y qué clara es. Llega a mi vida el deseo de cumplir lo que el Señor dice. Me encanta como dice la palabra del Señor. Fíjense bien lo que dice aquí. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Da la impresión de que cuando engendró a Matusalem tuvo ese encuentro con el Señor, porque luego dice, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalem, 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Se dan cuenta qué hermosa es la palabra de Dios?
Yo le quiero preguntar, ¿cuántos años tenía Enoc cuando decidió caminar con Dios? Levanten la mano todos los mayores, los menores de 65 años que están aquí. ¿Cuántos quieren decidir que hoy, que no llego a los 65, que no llego a los 50, que no llego a los 40, que no llego a los 30, decidir caminar con Dios? Y que de aquí en adelante Dios escriba mi vida y diga, y anduvo David con Dios 300 años, dice que no caminó. Yo no sé cuántos Dios le dio a David, pero que de aquí en adelante se diga que David caminó con Dios, y mientras caminó con Dios tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Yo quiero poner en mi vida en manos del Señor ahora, en este momento, en este tiempo, y decirle: Señor, hoy retomo esa decisión que hice hace algunos años, pero hoy quiero que sea para mí tan clara y tan definitiva que diga: a partir de hoy voy a caminar y agradar a Dios con todo mi corazón. Amén. Y que se diga poco. No se dice nada de lo que él hizo. No construyó templos, no predicó en congregaciones, no ungió a los enfermos, no sanó leprosos, no tocó en el grupo de alabanza, pero lo que hizo, agradó a Dios. Amén. No se necesita que hagas un montón de cosas, se necesita que lo que hagas agrade a Dios y camines con Dios. Amén. ¿Por qué no levantamos nuestras manos al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, quiero consagrar mi vida, quiero llamarme Enoc desde ese día, dedicado, consagrado a ti? Padre, te doy gracias esta mañana por tu amor, por tu presencia, porque tú nos conoces, porque ya hemos vivido 65 años, Señor, probablemente conociéndote, probablemente con un amor a medias, probablemente con una obediencia parcial, probablemente, Señor, con una relación contigo temporal, a veces los domingos, a veces los jueves, a veces ningún día de la semana, o a veces todos los días de la semana. Señor, pero esta mañana yo quiero levantar mis manos y decirte: a partir de hoy, Señor, quiero ser Enoc. Quiero ser dedicado a ti. Quiero dedicarme, quiero consagrarme a ti. Quiero caminar contigo y quiero agradarte en todo. Gracias, Señor, por esta hermosa decisión que nos permites tomar. Que tu Espíritu Santo fluya en abundancia sobre nuestra vida, de tal manera que tengamos testimonio de haberte agradado. Y que pensemos, Señor, en que por la eternidad pasaremos los días contigo, mirando tu rostro sonreír, diciéndonos: bien, 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 buen siervo y fiel. En las pocas cosas que hiciste, fuiste fiel. Te voy a poner en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por esta unción. Gracias por aceptar nuestra consagración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que esta es una iglesia de Enoc? De los Enoc. Amén. Y no hay manera de traducir la mujer, pero de mujeres Enoc.